Saludos, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en entrevistas en página 16. Estoy con el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Posadas, Sebastián Guastavino. Seba, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Facu, por la invitación y gracias por recibirme en este espacio. Hablar de Secretaría de Hacienda o la parte de Hacienda en tiempos de pandemia, supongo que con ciertas complicaciones. ¿Cómo están las cosas en la Municipalidad de Posadas? Y nosotros tenemos un análisis que obviamente se ajusta a la coyuntura. Esto es, tenemos que entender los números en la situación por la que estamos atravesando todos. Por supuesto, la pandemia repercute en las finanzas, tanto en la recaudación como en el gasto, así que los números no son los que proyectábamos cuando iniciaba una gestión y estamos haciendo verdaderos pases de innovación y de mucha ingeniería financiera como para sostener distintos planes de obra que aún así lo estamos ejecutando. ¿Cuáles han sido los principales problemas que han tenido durante estos 6 meses ya de gestión en los aspectos básicamente de recaudación de la municipalidad? Bien, nosotros obviamente cuando uno asume la gestión un 10 de diciembre y tiene vencimientos muy próximos que significan las ventas de diciembre, por lo tanto en enero suele ser un mes muy bueno. Tanto por las ventas de diciembre como por los vencimientos anuales de distintos tributos, patentes, inmobiliario y demás. Entonces hay buena cosecha, si se quiere. Incluso podemos agregar algo de febrero. Los meses siguientes la recaudación toma otro nivel, digamos, se estabiliza, no tiene ese pico como si los 2 meses anteriores. Pero por supuesto que ni bien terminó febrero y empezó marzo, marzo tuvo solamente 2/3 del total de los días hábiles con los comercios abiertos. Eso significó automáticamente una disminución en lo que se puede llegar a recaudar y de ahí en más la situación obviamente se fue agravando, ¿no es cierto? Aún así, con distintos esfuerzos que hizo el municipio, por ejemplo, el lanzamiento de un plan de facilidad de pago para tasa de comercio y luego su prórroga, incluyendo posiciones de hasta marzo, ha permitido a muchos contribuyentes ponerse al día o acercarse bastante a la situación óptima. Y eso obviamente repercute en términos positivos en la recaudación. Entonces, el equilibrio lo fuimos encontrando en espacios donde no estaban siendo tan activos en términos de pago. Tasa de comercio, mencionás, ¿qué porcentaje ocupa en la recaudación del municipio hoy justamente el área de comercio, ¿no? El sector comercial? ¿Qué porcentaje, digamos, hay en ese sentido? Incluyendo los ingresos totales, es decir, en el marco del total de ingresos, representa aproximadamente el 45%. 45% de la recaudación. De la recaudación. Es una cifra más que importante, más que considerable y a nosotros nos permite tener buena parte del sostenimiento de las erogaciones con ese tipo de recaudación. Obviamente que como es una tasa que es procíclica, es decir, va en función de la actividad económica, en épocas donde la actividad económica mejora, la recaudación la acompaña, pero también es viceversa. Totalmente. Entonces, en épocas donde la actividad económica no es la que se esperaba o se ha paralizado en buena medida ciertos sectores de la economía, esta tasa, el devengamiento de esta tasa cae. Fundamentalmente en estos meses donde hubo un parate total. Ahora estamos hablando de marzo, abril, meses en que la pandemia o la cuarentena rigió básicamente igual para todos, ¿no? Sí, es cierto también que hay distintos sectores donde la restricción ha persistido por más tiempo. El sector turístico, el sector gastronómico ha tenido una reactivación mucho más lenta que el resto de las actividades y hay actividades que no han parado durante la pandemia, ¿cierto? Entonces, la recaudación en términos de ese tipo de negocios se pudo mantener, así que no es la caída total a cero la tasa. Claro. En el sector, morosos cobrables, digo yo, ¿qué opciones se les pudo dar, digamos, desde el municipio, digamos, a aquellos que no han podido afrontar justamente las contribuciones durante esos meses? Y nosotros tenemos distintos planes de facilidad de pago. Por ejemplo, como mencionaba hoy, para la tasa de comercio tenemos un plan de facilidad de pago que de hecho tenía
plazo máximo de adhesión el 30 de junio. Nosotros lo hemos prorrogado por un mes más hasta el 31 de julio y además hemos agregado la opción de regularizar hasta la posición 5, es decir, hasta lo que se devengó en el mes de mayo. En otros tributos, por ejemplo, inmobiliario, existe, ya está vigente desde el mismo mes que hemos asumido, un plan de facilidad de pago que tiene fecha máxima de adhesión el 31 de julio también de este año. Entonces, eso le permite al contribuyente acercarse o plantear un esquema de pagos prolongados con financiación hasta 36 meses en algunos casos y con quitas importantes en los intereses. Y por otro lado, que es un tributo que suele también representar ingresos importantes al municipio, es patentes, ¿no es cierto? Claro. IPA, Impuesto Provincial Automotor. Sí. Existe una moratoria que la dispuso la Dirección General de Rentas de la provincia y que la ha prorrogado, lo que a nosotros nos permitió también cosechar buenos ingresos de esa parte. Además, todavía está vigente la hora patentes, que otorga un beneficio a partir de una bonificación del 10%, en realidad es un reintegro del 10% de lo que el contribuyente abona. Hablábamos del sector comercial y insisto sobre esto, ¿no? En un momento muy difícil que le toca a todo el país, en realidad a todo el mundo atravesarlo, y han habido muchas reuniones e incluso planteos desde la Cámara de Comercio, con el gobierno provincial y demás. ¿Cómo quedó esa articulación, digamos, de las medidas entre el municipio y el sector comercial, que digo, históricamente siempre costó mucho la relación entre el sector privado y la municipalidad de Posadas? No, nosotros en ese sentido estamos muy orgullosos de la relación que se pudo entablar. Tenemos un diálogo muy fluido, tanto con los representantes de las cámaras que aglutinan a los comerciantes, como con los comerciantes mismos. Es decir, la filosofía de la gestión del ingeniero Estelato es ser un municipio de puertas abiertas. Eso se manifiesta en el día a día cuando cada uno de los, en este caso los comerciantes, tienen alguna inquietud que nos puedan acercar, y nosotros recibimos con mucho entusiasmo porque creemos que la buena fe y creo que el entendimiento que todos están mostrando en esta situación de pandemia colabora para el bien común, ¿no es cierto? Es decir, eso es importante destacar, la solidaridad que ha tenido el sector comercial para con el cuidado de la salud en esta época de pandemia, y también comprendiendo que en algunos casos significaba puertas adentro de cada una de las empresas alguna complejidad, claro, para seguir afrontando sus costos. Porque además Posadas es una ciudad que crece de una manera exponencial y el sector comercial justamente es uno de los que más ayuda o empuja a que esto sea así, ¿no? Cada vez tenemos más comercios abiertos. Bueno, ahora naturalmente por este contexto se complica la cosa, pero digo, Posadas tiene esa tendencia a crecer en ese sentido, ¿no? Y es bienvenido, digamos, el sector privado para nosotros, un sector privado robusto y pujante, es una de las bases para el desarrollo. En una ciudad que también significa un ejemplo de crecimiento para la región, tener un sector privado cada vez más grande es un orgullo y una tranquilidad. Desafío también para los posadeños. Herramientas virtuales. Por un lado, lo que ofrece el gobierno, por otro lado, también digo, al ciudadano acostumbrar a utilizar las herramientas digitales, ¿no? La pandemia también nos empujó un poquito a que nos amiguemos con las herramientas tecnológicas, con el teléfono, con los pagos online. ¿Cómo está la municipalidad en ese sentido? Y la municipalidad, en ese sentido, de nuevo, tiene dos desafíos. Por un lado, aprender a cobrar por medios digitales. Nosotros no queremos pasar la pelota del lado del contribuyente en aprender a pagar, sino que nosotros tenemos que saber aprender a cobrar también. Claro. Así que hemos asumido ese desafío. Si bien ahí tenemos que volver a aclarar que fue antes de la pandemia, porque el desarrollo de la botonera de pago era previo a que el contribuyente tenga el impedimento de salir a pagar a un banco, a un Rapipago, a un pago fácil, ¿no es cierto? O a las mismas cajas que tenemos en la municipalidad. Y es así que hoy tenemos distintos canales habilitados ya vigentes para hacer cada una de las obligaciones que tenemos. Por ejemplo, podemos pagar con tarjeta de crédito, de débito, podemos imprimir la boleta desde la casa. Hay algunos tributos que, por supuesto, por la naturaleza que tienen,
requieren una clave fiscal, pero la mayoría no. O podemos incluso ocupar la tecnología del DEBIN para poder pagar las obligaciones. Sí, algo que, digamos, también por el lado del contribuyente, no consumidor. No sé si dije consumidor anteriormente, pero digo, del lado del contribuyente también es normalizar esto de imprimir los papeles en casa o ya directamente dejar de utilizar papel, si se quiere, para cumplir con las obligaciones, ¿no? Por eso digo, es una cuestión de ir acostumbrándonos también. Sin duda, a nosotros nos parece que el contribuyente y el público en general va en ese camino. Las nuevas generaciones, sobre todo, ya tienen, digamos, en su formato cotidiano el uso de la tecnología, ¿no es cierto? Y prefieren muchas veces eso antes que usar los medios tradicionales tanto como para comprar como para pagar, claro, en general. Sí. Pero bueno, por supuesto que la contraparte tiene que estar a la altura para que eso se termine dando, ¿cierto? Por último, Seba, en la provincia hay un permanente reclamo con respecto a los temas coparticipables y todo siempre va más para adelante, ¿no? ¿En qué aspectos está la ciudad de Posadas en materia de recursos o en qué aspectos perjudican estos reclamos que hace la provincia, la nación también? Bueno, los ingresos de coparticipación que reclama la provincia, la nación, repercuten al municipio porque los ingresos de la coparticipación federal luego entran en el proceso de coparticipación municipal. Es decir, pasando en limpio esto, si nosotros logramos como provincia que la nación pueda revisar los fondos que deja de coparticipar a Misiones y empiezan a ser coparticipados, el municipio se beneficia porque aumenta lo que la provincia lo transfiere. El municipio de Posadas, al igual que todo el resto de los municipios, a razón de la alícuota que está establecida en la ley de coparticipación municipal. Entonces, en la medida que podamos lograr esa lucha como misioneros, cada uno de los posadeños se va a beneficiar. Bien. Sebastián Guastavino, secretario de Hacienda de la Municipalidad, ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.